Muy bien, comencemos. Bienvenidas lectoras. Hoy estamos con invitada de lujo, estamos de manteles largos con María de Lourdes Victoria de su nueva novela La Maletita Azul, que habla sobre los niños de Morelia, que fue un grupo de aproximadamente 500 niños que huyen de la guerra civil en España y son recibidos en México, en la ciudad de Morelia, de ahí el nombre. Y aquí María pues nos va a contar la verdadera historia de estos niños, porque la mayoría conocemos una versión oficial, pero es bueno conocer, o sea, quiénes eran estos niños, cómo se sentían de abandonar a su familia, a su país, llegar a un lugar desconocido. Vamos a conocer sus historias a través de las hermanas Rodá, que son Mercé, Palmira y Carmen, de cómo fue para ellas dejar a sus papás, llegar a un nuevo país y afrontar la idea de un exilio que primero fue temporal, pero que en muchos casos se volvió definitivo. María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien y contenta de estar aquí. Entonces, ¿quieres que les haga un breve resumen de quiénes fueron los niños de Morelia o Sí, por concentrarme en favor, encantados. Sí, bueno, se desató la guerra civil en España y México en aquel entonces tenía un presidente, Lázaro Cárdenas, cuya política simpatizaba con la política de la Segunda República en España. Eh, entonces, pues él vio a bien crear este comité con la ayuda de su esposa y abrir las puertas de México para recibir a los niños que los republicanos quisieran sacar. Y así fue que pues muchos de ellos, muchas personas acudieron a ese llamado y mandaron a sus hijos a diferentes países, no solo a México, ¿eh? Los mandaron a Portugal, los mandaron a Francia, los mandaron a Rusia. En este caso, este padre, Pere, decide que lo mejor para ellas es que se fueran en México y en parte es porque pues compartíamos, hay mucho que México y España comparten. Entonces aprovechó y mandó a sus hijas, pero como ustedes ya saben, pues no informa a la madre porque temía que la madre pues no iba a estar de acuerdo y no lo iba a permitir porque estaban separados. Y algo que deben saber es que en ese entonces, durante la República, el divorcio sí estaba permitido, pero ya eh, venir el franquismo que prohibió el divorcio. Así es de que ellos pues, se separaron o divorciaron antes de que comenzara el franquismo. Entonces, bueno, esta historia pues es una historia, creo, que es muy puntual, porque pues aquí estamos en muchas partes del mundo repitiéndola. Y mi intención al escribir, al alzar la voz de estos niños, fue recordarles a mi lector un poco eh, lo que, lo que los niños sufren cuando hay una división ideológica en algún país y cuando los padres se ven en la necesidad de tener que desprenderse de sus hijos, ya sea mandarlos a un país o irse con ellos o irse ellos y dejar a sus hijos atrás. Entonces, este es el tema y esta es la historia que está basada en una historia de la vida real que me platicaron cuando hice el Camino de Santiago en el 2018. Pero voy a dejar que ustedes me hagan preguntas y así les voy contando más sobre esta historia. Perfecto, María, muchas gracias. Oye, yo quiero empezar haciendo un poco de memoria. Cuando leímos tu primera novela, Los hijos del mar, ahí tú nos cuentas que tu familia materna es española, tu madre nace en España a inicio de la década de 1930 y cuentas de que
Poco antes de que iniciara la Guerra Civil Española, tus abuelos deciden venirse a México, en lo que parece ser pues ya una residencia definitiva. Yo te quiero preguntar, si pudiste conocer qué pasó con la familia de tu mamá que se quedó en España, cómo sobrevivieron ellos a la Guerra Civil. Sí, bueno, realmente mi abuelo, Manuel Mugira, que era vasco, salió antes de la guerra civil, mucho antes. No estaba contemplado ese conflicto. Él salió eh, a finales de los 1800, cuando España estaba teniendo otro conflicto en África. Entonces el gobierno estaba reclutando a las personas, a los jóvenes más que nada, para que se enlistaran y para que fueran a pelear allá. Entonces el padre de mi abuelo, que ya había perdido 5 hijos en una epidemia que hubo, también decide que al hijo lo van a sacar sí o sí antes de que estuviera en esta edad de tener que enlistarse. Y así es como Manuel, joven, llega a México, que es el comienzo y el arranque de mi novela, la primera, Los hijos del mar. Él llega a trabajar en el café, porque unos tíos ya tenían unas bodegas en México. Y entonces este abuelo llega a trabajar con los tíos y lo ponen a cargar café de los muelles, y de ahí él fue aprendiendo la industria poco a poco. Eh, entonces, la pregunta que yo me hacía, Jenny, es, bueno, ellos ya españoles ya sentados en México, ¿cuál fue su reacción? ¿Dónde estaban? Porque recuerden que los niños entraron por Veracruz. Mi madre finalmente se casa con mi padre, que fue un médico en el puerto de Veracruz, familia de Catemaco. Y yo decía, bueno, ¿dónde estaban estos españoles, no? Y encontré en mi investigación que pues había de todo. Habían los españoles que estaban a favor de la República, ya exiliados en México, y había otros que no estaban a favor de la República, ¿verdad? Y que veían a Franco su gobierno como una salvación para lo que estaba pasando en España. Entonces, ese grupo de españoles no empatizaron con Lázaro Cárdenas, que era pues de la izquierda, su gobierno, y que abrió las puertas de México. Incluso no estaban de acuerdo con que él tomara esa medida. Entonces, eso fue lo que sucedió con mi familia. Ahora, mi madre, ella falleció cuando yo tenía 3 años, deja a mi padre viudo con 6 niños, y su familia estaba más que nada en México, en la Ciudad de México y en Chiapas, en el café. Y entonces ella estaba más bien dedicada, y era químico bióloga, entonces estaba más ayudando a mi padre en la parte de la sanación, ¿no? Le interesaba más estar prestando estos servicios a pacientes y no tanto como emprendedora de ningún tipo, ¿no? Y ella pues no era de las que se veían en la sociedad, las escuelas de los españoles y la sociedad de los españoles, y esto ella no comulgaba con eso, porque ya de por sí mi abuelo se sentía muy mexicano, como fue el caso de los niños de Morelia. Muchos de ellos no pudieron, la mayoría ya no regresaron a España. Y durante sus entrevistas, en los testimonios que ustedes pueden ver y escuchar en YouTube, y ellos mismos dicen que al final pues se sintieron más mexicanos que españoles. Muchas gracias, María. Fíjate, te hago esta pregunta también porque en Aguascalientes tuve la oportunidad de escuchar a Sofía Segovia, la autora del Murmullo de las Abejas, y ella dijo una frase que se me quedó grabada, que dice que a la hora de nosotros hacer una historia, hacer pasado,
recordar dónde estábamos nosotros en ese momento. Por ejemplo, el murmullo de las abejas es durante la Revolución Mexicana y ella dice, pues yo no estaba en ese momento, pero ¿quiénes estaban ahí? Estaban mis abuelos, mis bisabuelos, que ahí es tu conexión con la historia, que Sí. muchos decimos, oye, pues esto pasó, bueno, la guerra civil hace casi 90 años, es algo ajeno, pero no, ahí estaban, pues, tu familia dividida, una parte en México, que es la que ve el recibimiento de los niños de Morelia, los refugiados españoles, y tu familia que se quedó en España, que es la que le tocó, soportar, pues, los horrores de la guerra. Sí, Jenny, perdón, se me olvidó que habías preguntado sobre los ¿Sí? parientes que se quedaron en España, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ellos, como el resto, milagrosamente sobrevivieron. Otros no, pero Sí, muchos sí desafortunadamente. sobrevivieron ese terrible momento en la historia de España, que yo pienso que al día de hoy, francamente, siento que hay heridas que no acaban de sanar. Y lo observé cuando hice el Camino de Santiago, que fue en el 2018. Y uno va caminando en estos tramos y yo me iba encontrando, todos nos íbamos encontrando estas estatuas que están conmemorando a los que lucharon en la Guerra Civil Española, por un lado, y por otro lado, eh, tumbas públicas en las que hay cuerpos todavía enterrados de muchas de las personas que murieron y obviamente perdieron la vida ahí en esa guerra y nadie reclamó sus cuerpos al día de Sí, hoy. Entonces algunos de ellos han exigido que el gobierno de España recupere estos cuerpos y se los entregue. Y entiendo que es un proceso muy caro y tedioso, y entonces pues no todos han tenido la oportunidad de hacerlo. sí. Fíjate que, bueno, viendo videos sobre los exiliados españoles, preguntándole pues a los pocos sobrevivientes que quedan, a sus hijos, que hay algo que el gobierno de España puede hacer para sanar la herida, y ellos dicen, pues no, ya esa es una herida que ya no se puede cerrar, sanar, pues porque ya pasó su tiempo. Lo que podemos hacer para llegar a una reconciliación o un acuerdo, pues es que el gobierno reconozca a las víctimas, las homenajee, en el caso de las fosas comunes, que se hagan las exhumaciones, por ejemplo, en Francia donde llegaron la mayoría de los exiliados republicanos, ahí ahorita hicieron un memorial en la playa donde estuvo un campo de refugiados, un campo de concentración lleno de refugiados, lleno de españoles, pero muy tremendo, y que pues sus descendientes pues los están honrando, haciendo el camino que hicieron sus padres, sus abuelos, pues viendo que ahí queda la huella, no lo van a dejar perder ahora que ya consiguieron esa victoria. Sí, y bueno, nos hace reflexionar porque España, como digo, sigue siendo un país fracturado, en mi Sí, opinión, ¿verdad? Eh, tenemos, bueno, tenemos ideologías muy, muy a la derecha y ideologías muy, muy a la izquierda, y tenemos personas de Galicia que quieren preservar su identidad y su idioma. Tenemos eh, al norte los vascos, como mi abuelo, que igual quieren conservar su idioma y sus tradiciones, así como nosotros en México también queremos sí, de alguna manera conservar. Y eh, esas ideologías, si no encontramos la manera de entendernos, creo yo, de encontrar un centro, pues resultan en un conflicto bélico, que es lo que hay que tra- tratar de que no suceda. así es. Bueno, María, te agradezco. ¿Te parece si pasamos ahora sí con las lectoras para que te puedan hacer tus Sí. preguntas en sus opiniones del libro, chicas? Está abierto el micrófono. Quien quiera hablar nada más me va levantando su manita y les vamos dando la voz. Vamos con Tita, adelante. Hola María de Lourdes, fíjate que
Yo no tenía la fortuna de leerte, soy nueva fan tuya. Me encanta verte. Estas reuniones son maravillosas porque efectivamente ves a la persona que escribió, la escuchas hablar, lo que nos acabas de decir de la historia de España, el cómo vivió todos tus antepasados, ¿no? Cómo yo me crié, mi papá es de Chiapas, de Tapachula, Ay, y cómo él vivió y yo viví una situación completamente, a ver, diferente a lo que tu abuela me parece que es la que estaba en el café, porque pero mi papá y yo me acuerdo mucho de la migración salvadoreña y les decían los cachucos de Guatemala por su guerrilla en El Salvador. O sea, finalmente todo es como de migración y cómo los que están ahí les tienen miedo porque ellos también necesitan comer y hacen muchas cosas, buenas o malas, correctas o incorrectas, pero tienen que sobrevivir. Entonces, me ha llamado mucho la atención. Quiero leer ya Los Hijos del Mar, me parece que dijiste, sí. sobre todo porque habla de México. Y bueno, me he hecho fan tuya. Yo te escuchaba, pensaba en mí, reflexionaba en mi infancia, sobre todo porque lo mencionaste, como ya lo dije, y yo te pregunto a ti, hablabas de las heridas ya no, ahí están ya, pero dejan una cicatriz, pueden dejar ya una cicatriz o una herida abierta, purulando, o medio sanando, por así decir una palabra, sanar o mejorar, y queda una cicatriz en el mejor caso, que es lo que decían ahorita de darle un cierre o lo que en tanatología ya se conoce, ¿no? Como darle un cierre y poder avanzar con un poco de paz interior. Sí. Las heridas las tenemos todos de diferentes formas, no hay forma de evitar las heridas en nuestra vida o en la vida, pero yo a ti te pregunto directamente, después de todo lo que te escuché en 5 minutos, me imagino platicando contigo horas. Hoy, ahorita, ¿tú crees que Pere o todos aquellos padres, familiares que dejaron ir a sus hijos, ¿tú crees que fue lo Sí. mejor posible? O sea, fue Sí. la mejor decisión y claro que habrá quien esté a favor o en contra, pero yo quiero saber tu opinión. Tita, gracias por la pregunta. Voy a regresar a ella porque primero quiero decirte, estoy terminando una novela sobre Chiapas, la región del Soconusco. Uno de mis personajes es Guacaldera, o sea, de Tapachula, así se les dice por los guacales. Estoy necesitando ayuda con los regionalismos y el uso de la lengua. O sea, ahí voy más o menos aprendiéndola, pero me encantaría después, si me escribieras, si me haces el favor, de platicar contigo para ver si hay alguien que me pueda asesorar en cómo tengo los diálogos y el uso del idioma específicamente de Tapachula y cómo estoy describiendo todo el escenario. Te lo agradecería. Bueno, ese es por un lado. Ahora, fíjate lo que son las diosidencias, ¿no? Ahora, toda mi obra es acerca de México. Los que ya la han leído lo saben. Es un tema recurrente, el tema de las migraciones, el tema de los amores revueltos, como si el amor no fuera ya complicado. Me interesan quizás por mis padres que venían de diferentes países, me llama la atención esto de eh, las parejas que vienen vaya, de orígenes muy diferentes. Entonces, en la Casa de los Secretos, por ejemplo, tenemos a una mujer zapoteca y a un hacendado criollo oaxaqueño. En la novela del Soconusco trata de la presencia de los alemanes en las fincas cafetaleras del Soconusco y obvio
la historia de amor entre una mujer tzotzil, que eran las personas que piscaban en aquel entonces, ahora piscan los guatemaltecos, y este joven de descendencia alemana norteamericana. Entonces, toda mi obra es en español. Y en cuanto a la pregunta, tú bien dijiste sobre Pere y si tomó una buena o mala decisión, yo sería la última en juzgarlo. Y yo quisiera, o lo que yo intenté con mi obra, es precisamente invitar al lector a hacerse esa pregunta. ¿Yo qué haría en un momento de desesperación así, verdad? Seguramente no vamos a saber la respuesta. Hay quienes están de acuerdo y hay quienes no y lo juzgan. Y yo solamente los invito y invito a mis lectores a que es que no se puede juzgar porque uno no ha vivido una guerra. Y aquí, desde este lado de la frontera, tienen su casa aquí en Estados Unidos. A mí me ha tocado ver todo lo que está sucediendo, tristemente sucediendo en este momento, donde la migra está secuestrando a personas y desapareciéndolas, incluyendo a niños, ¿verdad? Y veo y he conocido a migrantes que vienen de Sudamérica, México, incluso de África, que por diferentes motivos han tenido que huir de su país, ¿verdad? Y incluyendo una hermana mía que tuvo que huir de México. Y entonces esto a mí me ha enseñado que el dolor que existe para un padre en tener que decidir, me voy, me llevo a mis hijos, ¿qué es lo mejor para mis hijos? Por otro lado, también me ha tocado ver tristemente, a mucha gente, incluyendo latinos, incluyendo mexicanos, que sí los juzgan y que dicen, eso te está pasando porque ¿para qué te traes a tus hijos? Y a mí eso me destroza el alma porque yo considero que si no has tenido tú que huir, si no has estado en una guerra, si no te ha perseguido los carteles o el gobierno, tú eres la última en juzgar. ¿Me entiendes? Porque tienes un privilegio y ni siquiera te das cuenta que el poder estar en tu hogar, en tu entorno, con tu familia, es un gran privilegio. Esa sería mi respuesta, Tita. Muchas gracias. Y sí, por supuesto, a través de Jenny, lo que yo no creo poder ayudarte mucho, pero tal vez déjame pensar en quién podría ayudarte. O sea, claro, nos ponemos en contacto. Y sí, lo que siempre termino diciendo, me encanta mucho la novela histórica de esta parte de las guerras, la Segunda Guerra Mundial, y también he leído mucho sobre España. Lo que siempre termino diciendo, no puedo opinar porque no he vivido una guerra. No me explico a mí cómo logran sobrevivir soldados, gente, civiles en esas nevadas rusas, comiendo nada. ¿Cómo logran? Yo no aguanto un frío de, no sé, ¿qué será? 6 grados aquí en la ciudad, ¿no? O sea, ya ahorita véanme, estoy con chamarra. O sea, ¿cómo el poder del hombre, la voluntad, y tal vez ya me estoy desviando a Víctor Frank, ¿no? El sentido, ¿cómo hace que avances y el sentido de merced, de cuidar a sus hermanas, por volver a la historia un poco, hace que avances y no importa qué o cómo, pero vas avanzando, ¿no? Así es. Gracias, María de Lourdes. Y sí, con muchísimo gusto platicamos sobre mi vivencia y te pongo en contacto con alguien. Sí, gracias, Tita. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Tita. Muchas gracias, María. Vamos con Laura y después con Lupita Dávalos. Hola.
Estás El en día mute, de hoy. Laura. No sé, no te oyes aún. No, todavía no. Abajo se ve, no sé si se ve el icono. Debe de estar en el celular o algo y es complicado. Ok. Sí. Entonces, mientras Laura, vamos estás con en Lupita. silencio. Sí, Lupita, si no vamos contigo Ok. mientras Laura compone Muy su bien, micrófono. Sí, gracias. perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y María de Lourdes, me da mucho gusto volver a verte. Gracias a Genaro hemos tenido la oportunidad de platicar contigo. Bueno, primero te quiero decir que yo no conozco físicamente, pero una amiga de Monterrey, su hermana vive en Chiapas Ah, y es muy escritora. Entonces te voy a conseguir su contacto y te lo mando a través de Geni si quieres para sí, te que lo te pueda ayudar. agradecería. Ok, Sí, te lo bueno, agradecería, Lupita. Muchas gracias. no de qué. Bueno, respecto al libro, yo les quiero comentar que mi abuelo era de Santander, pero yo no sé bien la historia de él porque mis papás murieron cuando yo estaba muy chica. Y después, bueno, mi familia, que eran mis tíos o así, pues ya tampoco están, entonces no sé muy bien la historia de él, pero yo calculo que se ha de haber venido más o menos en esa época, porque cuando se casó con mi abuelita, pues yo calculo que él ha de haber venido en los 1940, en los 1930 y tantos, no lo sé. Sí, Respecto al hubo libro, una segunda oleada, Lupita, de migrantes. ujú, Estuvo la del 37 con como los niños y luego en el 39 ujú, eran muchos españoles a refugiarse españoles en México. refugiados, sí. Ujú. Bueno, pues respecto a tu libro, híjole, yo tenía una sub y baja de sentimientos, la verdad, mientras lo iba leyendo. Este, Primero porque yo decía, bueno, ¿cómo se atreve? Yo lo entiendo que él, por salvar a las niñas, las haya mandado, pero yo digo, pero ¿por qué no le avisó a la mamá? ¿Por qué no le dijo? ¿Verdad? Sé que su celo, su coraje contra ella, eso es lo que me imagino, no le permitió, pues, tomarla en cuenta. Eh, Porque realmente al mandar a las niñas, pues las expuso a todos los peligros como sucedió con Merced, a los peligros del viaje y todavía pues al incumplimiento del presidente Cárdenas, ¿no? Que había prometido que las iba a poner en casas de gente bien, de gente buena, y realmente pues lo que ocurrió en Morelia pues fue una cosa muy diferente. Eh, Me llamó mucho la atención el empuje o las ganas de la mamá de salir adelante, ¿sí? Porque si tú ves, Pérez no salió adelante porque pues no tenía un peso para poder venir a México, a Morelia, o bueno, a Guadalajara, y pero Celia, cómo luchó, cómo se sacrificó al dejar a su hija la institución para que la cuidaran, porque si no, ella no iba a poder salir adelante, no iba a poder rescatarla como lo hizo después. Este, a mí lo que me impacta es las promesas que hacen los políticos y que después realmente no supervisan que se cumplan como ellos dijeron. Supongamos que Cárdenas, su mejor intención era de ponerlos en casas de gente bien, y después, pues ya se le olvidó, ¿no? Ya sale él de la presidencia y pues más, o sea, ya no cumplió con su palabra. Pero cómo utilizan el dolor de los políticos, el dolor de otras personas para,
de alguna manera hacer campaña, ¿no? Y decir, miren, yo soy muy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, y realmente al final pues no cumplen con eso. A mí me encantó que se hayan reencontrado, este, y que al final de cuentas, yo me imagino que de la que hablas, de Cristina García, era la pequeñita, ¿no? Porque tú das un agradecimiento a las hijas de Cristina García, no sé qué, y Ah, no, hay una historia detrás de eso. Ah, ok, ok. Y Sí. entonces, pues eso me gustó muchísimo. Ujú. Hacía muchos corajes cuando abusaron de María Victoria, de esta eh, Merced en el barco y después con el maestro. Sí, Pero bueno, son sucesos que te quiero preguntar, sí. ¿esos sucesos fueron los reales o ahí metiste algo de novela? Bueno, muy buena pregunta. Antes de responder, quiero aclarar el récord, Lupita, porque sí es cierto que y se le acusa a Lázaro Cárdenas de haber usado haber extendido y abrir las puertas de México como parte de su campaña política, definitivamente. Ujú. Pero él nunca prometió que los iba a poner en casas de Ah, niños. eso no. Bien, no, a lo mejor no lo escribí bien, pero las niñas tenían, ellas tenían esa ilusión, eso es lo que ellas pensaban que iba a Ujú, suceder, ujú. pero Cárdenas nunca prometió eso porque no pudo haberlo prometido, Ah, ok. porque los niños tenían, no todos, pero casi todos tenían a sus padres. Ujú, Entonces, él, por un lado, por otro lado, había este temor, ¿verdad?, de que estos niños venían dañados ya por la ideología que tenían, ¿verdad? Y había el temor por parte de los republicanos padres, como Pere, que los fueran a poner en una casa ultra conservadora cristiana, que mm, era exactamente, o católica, que era exactamente lo que ellos percibían como el enemigo de la guerra civil. mm, Sí. Lo que sí prometió fue, pues, resguardarlos y tenerlos en un hospicio, que lo hizo. Aquí el problema fue que el lugar estaba dilapidado, no estaba, nunca se condicionó bien ujú, para recibir a casi 500 criaturas, que además recibió más, porque lo que no dije en la novela, pero que está en la historia, es que ante toda esta crítica de la sociedad, de que porque estás recibiendo a estos gachupines, niños gachupines, y cuando hay hambre de los niños aquí en México, entonces él dijo, pues que se vengan los niños de México y abrió las puertas a ellos también. ujú, Entonces, en esta comunidad, en esta escuela, hubieron niños mexicanos también. Y yo estaba consciente cuando investigué mis fuentes de este hecho, pero ya no lo quise incluir, Lupita, porque dije, no, me voy a ir por la tangente, porque hablar de eso era también hablar del shock cultural entre ellos, de las ujú, relaciones que sí se dieron entre ellos y de los pleitos y de las ujú. diferencias y de todos estos temas que yo no quise adentrarme más. Ok. Entonces, deliberadamente dejé esa parte afuera. Para responder tu pregunta, cuando yo estaba haciendo el Camino de Santiago, una mujer me contó la historia de Carmen, pero no exactamente como yo la escribí. Esta Ok. mujer fue la hija de Carmen y Ah. Carmen de la vida real tuvo 8 hijos y yo Mm, tuve la suerte de conocer a estos 2 de los hijos que justamente estaban honrando a su madre en el Camino de Santiago. Ese era el propósito de su viaje. Cuando se ujú, enteraron que yo era escritora, me empezaron a contar esta magnífica historia, increíble historia de lo que había sido la historia de su mamá. mm. Esa historia me atrapó porque además yo desconocía esta parte histórica de México, de los niños de Morelia, y no me explicaba cómo es posible, porque me encanta la historia de México, que nadie me la hubiera platicado. Entonces yo dije, no, yo quiero escribirla y quiero entregársela a mis lectores. Ah, ok.
Pero había muchos lapsos porque esta mujer que se llama Grace había escuchado la parte de su mamá, pero su mamá no le había contado todo. Entonces había Mm, ahí unos agujeros enormes, unas preguntas que ella no me podía contestar. Entonces me fui a las fuentes y así fue como leí libros, leí los documentales, vi las entrevistas que se les hicieron porque para mi suerte acababa de ser los 100 años de los niños de Morelia. Entonces hicieron hasta una obra de teatro en la Ciudad de México. Entonces yo me empapé de toda esta información y mientras más yo escuché y vi, porque están en YouTube muchas de estas entrevistas, lo empecé a ver y eventos que ellos repetían ya de ancianos, ¿no? Hubieron momentos que se les quedaron muy grabados en su mente que yo dije, tienen que ser parte de la novela. Entonces, por ejemplo, cuando llegan a Veracruz y hacen los cohetes, que los niños creen que son bombas, ¿verdad? Y que han llegado a otro lugar de guerra, casi todos se acordaban vívidamente de ese momento. Otro momento es cuando vuelan las tortillas en el comedor, ¿verdad? La primera vez que comen tortillas, casi todos los recordaban. Y así, entonces hice una combinación de todas las vivencias que ellos recordaban para incorporarlos a lo que tuvo que haber sido la vivencia de las niñas Roda. Ahora, las niñas de la vida real fueron 4 las que se subieron al barco, no 3. Se quedó una atrás, pero se subieron 4. Pero los hijos de esta cuarta hermanita no quisieron que yo escribiera sobre su sobre mamá. eso. Ajá. Entonces yo tomé la decisión que no, ni voy a escribir de ella y es más, voy a cambiar todos los nombres, excepto el nombre de Carmen, porque los 8 hermanos estuvieron de acuerdo y querían que yo usara el nombre de su mamá. Y si se fijan, ella creció, ella se volvió, era poetisa y también artista. Entonces hay un poemario de ella que los hijos me regalaron. Y de ese poemario yo saqué este poema que es al principio del libro, que es Zapatitos Rotos. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, basado en la vida real de Carmen, pero ficcionado, porque hay personajes que me los inventé. Uno de ellos es la monja. La monja es producto de mi imaginación. Y ya me han acusado por ahí que siempre tengo una monja en mis obras. Y no me ni cuenta me había dado. Entonces creo que las monjas allá en Veracruz me traumaron. Pero bueno, sí, hubiera sido, históricamente es incorrecto. La escuela es una escuela militar. No pudo haber habido una monja como maestra. No obstante, yo la puse. Y además la puse como una monjita buena. Me di esa libertad poética, digamos. Otro personaje que no es real es Sebastián. Sebastián, ¿y por qué está ahí? Porque Sebastián representa a los niños que ya eran huérfanos y que una de las críticas y que venía de un reformatorio, niños que estaban maleados, ¿verdad? Entonces yo quería que mi lector supiera que también hubieron niños así. Amparín es otro personaje ficticio y ella está ahí porque aunque a las niñas Roda no perdieron a sus padres, hubieron muchos niños que sí recibieron esa carta que recibió Amparín. Entonces a mí por eso está ella ahí. Entonces cada personaje que incluí mi intención, lo que yo quise hacer fue representar a todos estos niños y sus vivencias en el Ay, orfanato. pues muchas gracias porque realmente nos llevas, bueno, la imaginación se va a esa época y es maravilloso que tú tengas como escritora esa habilidad, ¿no? De tomar hechos reales y agregarles lo que tú piensas que a nosotros como lectores nos va a ayudar en la historia. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Lupita.
Muchas gracias, Lupita. Laura, vamos contigo. Parece que ya se solucionó el problema del micrófono. Muchas gracias, Jenny. Pues buenas gracias por, Hola. por darte un tiempito ahí aparte. Pues María de Lourdes, Jenny, a todos, pues buenas tardes. Estoy muy, muy emocionada de verte, de conocerte. No había leído nada de tus obras y pues gracias, simplemente abriste un nudo, o sea, me sacaste muchos pensamientos, muchas cosas de todo lo que puede haber pasado y haber surgido para todas esas familias y esa separación. Y como lo decías, ¿no? Darle voz a estos niños, 456, y pensar en esa época y en las madres y en la familia de soltar a sus pequeños, pues sin saber qué futuro les iba a dar, si los iban a volver a ver, qué iba a pasar con ellos. Yo siendo madre y que nada más pude tener a uno, o sea, no me puedo imaginar el dolor, pero creo que yo también hubiera hecho lo mismo, es definitivamente. Y siempre que yo veo gente de fuera, sin importar la situación de la persona, sin juzgar, como tú dices, creo que siempre podemos regalar una sonrisa, una charla en un parque, en algún lado al más desolado. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Llegué aquí por circunstancias, este, y nunca creí que me iba a quedar en la Ciudad de México a vivir. Así fue. Mi papá murió en un accidente. Mi abuelo murió a los 34 años en un accidente en Pomona, California, en una explosión de una gasolinera. Mi papá murió por quitarse el cinturón de seguridad americano, hijo de inglés. Yo siendo mazatleca llegué aquí a mis 22 años. Hoy por hoy tengo 51. Pues sí sé un poquito como lo compartían los demás, pues cuando eres de fuera, ¿no? Soy muy arraigada a mis cosas, no sé si son issues de que a lo mejor, pues a lo mejor algún día el que pues cambiabas de casa o algo, te aferras. Ahorita estaba escuchando, no sé si fue Tita, quién fue de las que estaban platicando de que pues antes de entrar al curso, pues de que hay que aprender a soltar y dejar y me queda clarísimo, ¿no? Y son cosas que uno debe de trabajar, pero me ha encantado haber aprendido un poco más sobre todo este caso que yo desconocía, ¿no? En la época de la guerra civil. Y te felicito, María de Lourdes, porque de verdad me moviste mucho, siento mucha empatía por ellos, me encantaría conocer a alguien, ¿no? De todos ellos y poder que me contara su trayecto. La otra vez vi una película, no me acuerdo el nombre, de una mamá y manda al niñito en un tren. No sé si alguien la vio en Netflix, italiana, muy bella y pues más o menos como que identifico, ¿no? A Carmen, a Merce, no sé, se me hace muy fuerte como mamá, este, a tu hijo que tienes en tu vientre, 9 meses, y que con toda esa ilusión esperas tu embarazo y que de repente llegue una guerra y tengas que tomar esa decisión. Qué fregonas somos las mujeres Sí, como para también, porque el hombre nos sigue, o sea, el esposo, el hombre, el padre, nos sigue, ¿no? O sea, yo lo veo con mi esposo, ¿no? 25 años de casada y digo, wow, pero pues como que uno es la que siempre, ¿verdad? Se echa esa cosa adelante, ¿no? Dices tú, esto es lo mejor, o sea, esto será mejor, lo mejor para nuestro hijo, esto es lo mejor. Y hasta en eso, o sea, tu ser más querido, que te alimentas, que tratas de ir al médico, que esperas, que la ilusión de la recámara, que ves el futuro, que planeas toda la vida, que deseas no enfermarte nunca, que estás ahí, las 24 horas y si pudieras darle 25 horas al día, que te quitas de comer, que le quitas los problemas, que no quieres que se contamine con algo tan chiquito, que escuche pláticas, que vea algo en la televisión y para llegar a tomar esa decisión, qué bonito que le des voz a estas personas. Yo no sabía que Amparín, no, bueno, no lo había comprendido que era ficticio.
pero qué bonito que le des esta voz a estos niños. Me cambias mucho la vida y siento mucha empatía, mucha soledad, mucha tristeza, me da mucha emoción, mucha nostalgia, me movió mucho, me mueve mucho ser una de esos pequeños, o sea, y de verdad digo, todo lo que he vivido en mi vida es nada, comparado con ser yo un niño de esos y venir así, dejar mi país, dejar a mi familia, mi vida, o sea, mis padres, o sea, no me puedo imaginar. Y llegar a un orfanato y empezar a vivir una vida nueva y dejar todo y ser ese niño indefenso que pues no tienes más que el amor de tus padres y ver que te sueltan y pues y entender el día de mañana que pues fue lo mejor, probablemente fue lo mejor, porque igual no hubieras vivido. Entonces, pues muchas gracias por este maravilloso libro. Gracias a ti por todos esos bellísimos comentarios, Laura. Ahí Porque tienes uno se siente solo, María Lourdes, porque cuando yo llegué de fuera, pues tardé muchos años, desde mi forma de saludar, desde cómo yo soy más abierta, y fíjate que yo se los comparto a todos, casi siempre yo, he encajado más con toda la gente que es de fuera, con toda la gente que es de fuera. A lo largo de todos estos años, 25 años de casada y con un hijo de casi 23, muy afortunada de ese mundo, de haber tenido a mi hijo y de haber conocido otras cosas en mi vida, pues sí me he dado cuenta que con la gente con lo que yo he encajado más, y pues no me considero una persona conflictiva, me considero una persona abierta, empática, eh, pues casi nunca encajé con la gente de la Ciudad de México. Sí tengo amistades, sí, claro, claro que sí, muy buenas amistades y todo, pero a lo largo de toda la vida me voy dando cuenta que es la de Querétaro, la de Puebla, la de Chiapas, la de Toluca, la de Oaxaca, la de Tequisquiapan, o sea, quién sabe por qué. O sea, como que los que somos foráneos nos entendemos más y pues esa parte, ¿no? O sea, tantos años aquí, yo llevo desde el 96, ¿no? Y tengo muchos grupos chiquitos, no soy de un solo grupo, porque nunca fui bien recibida por un mismo grupo. O sea, soy de muchos grupos de cada año que me fue tocando, del tenis de mi hijo, del béisbol, de la natación, del colegio de mi hijo, de tal cosa, pero nunca fue de un mismo entorno, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil, siendo una persona que va a cursos, que lee, que soy esposa de un notario en la Ciudad de México, este, no es fácil, empato más con todos los que son de fuera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias porque es de verdad maravilloso, me moviste mucho, mucho. No, gracias a ti por todas esas amables palabras, Laura. Muchas gracias, Laura. Vamos con Yolanda, por favor. Hola María de Lourdes, qué gusto volverte a ver, ya nos hemos visto antes, soy de Veracruz, conozco a tu familia, a ver, a lo mejor por ahí te acuerdas. Pues varias preguntas, pero dos principalmente. Una acerca de tu sensibilidad, porque escribiste todo de una manera tan verosímil que se la va uno creyendo, ¿no? De que pareciera que todo así fue, lo dijo ahorita Guadalupe. Este, y, y bueno, aunque a mí realmente no estaba yo creyendo en todo, que todo hubiera sido así, sin embargo, cuando tú explicas ya casi al final que la mamá ve la revista esta de moda, y ve la fotografía de su hija, aunque yo estaba, no sintiendo, sentí mucho dolor, pues casi lloro, y sin embargo, yo dije, esto es ficción, pero esta María de Lourdes le está haciendo llorar. Lo escribió de tal manera
que me hizo sentir ese momento. Creo que para mí fue el momento más fuerte. Este encuentro para mí fue así muy bien escrito. Te felicito porque, y yo lo que creo, ahorita tú me dirás, que tú escribes sintiéndolo, porque solamente me explico que tú sintiendo esas emociones puedas transmitirlas, ¿no? Sí te has imaginado gran parte, ok, pero que en tu mente la estás viviendo, entonces como que también has estado sintiendo eso y por eso lo puedes escribir de esa manera, para hacernos sentir todo tan vívido, ¿no? Y antes de terminar, la otra preguntita es, ya tienes muchos años en Estados Unidos, según recuerdo, muchos, y escribes más sobre México, que te está costando trabajo porque no estás acá como para irte tan fácil a Chiapas, otro viaje a Morelia y así. Y, y yo te pregunto, ¿por qué no se te da, o a lo mejor sí, y no lo has publicado, historias de tu vivencia en Estados Unidos? Sí, sí recuerdo la novela de que eres abogada, ¿no? Más allá de la justicia. Ajá. Sí. Que eso sí tiene que ver con tu vivencia en Estados Unidos, ¿no? Está basada en mis Sí. vivencias, pero yo no soy la No, protagonista. no, yo sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, tienes información Sí, vivida allá. sí. Y yo te preguntaría, ¿por qué se te da más ahora escribir sobre lo mexicano? Si ya tienes tantos años y estás ahí en Estados Unidos, que tendrías más a la mano información. Bueno, esas serían mis dos preguntas. Tu sensibilidad al escribir, si lloraste igual que yo. Yolanda, sí me acuerdo de ti, ¿eh? Y me Gracias. encanta volver a verte. Tengo uno de los maestros que he tenido decía, es que a la hora de escribir, si tú quieres que tu lector llore y tú no estás llorando, entonces tu lector no va a llorar. Si quieres que tu lector se ría y tú no te estás riendo, tu lector no va a reír. Entonces, definitivamente, de eso se trata la escritura, Yolanda, es de ponerte en ese lugar y sentir lo que está sintiendo el personaje que estás describiendo en ese momento. Entonces, para mí, Carmen fue un personaje bastante fácil en ponerme en sus zapatitos rotos, ¿ves? Porque yo había pasado por la pérdida de mi madre, porque a mí me habían separado de mis hermanos, porque me habían trasladado al mismo país, pero a otro mundo, como lo que describe Laura, ¿no? A Ciudad de México. Esas también son migraciones. Todas esas cuentan, son cambios, son choques culturales. Pero sí, una hermana, perdón que te hice llorar, una hermana mía me ha dicho, es que a ti te encanta hacer llorar a la gente, María. Y bueno, esa es parte de la vida, creo yo. A ver, en esta vida tenemos momentos muy alegres y tenemos momentos muy dolorosos, ¿no? Ah, ¿Y cuál era la otra pregunta que me hiciste, Yolanda? ¿Por qué no escribes más sobre tus vivencias en Sí, Estados Unidos? porque mi corazón está en México. Yo estoy acá, pero mi corazón se quedó en México. Y también el idioma. He escrito y publicado en inglés, pero cuando se trata de la novela, y sobre todo la novela histórica, el- la musa me la dicta en español. Entonces yo por eso escribo en español y porque añoro mi patria es mi tema recurrente. Además, aquí se ha divisado México en este país. Y toda la narrativa sobre mi patria me ofende, ¿verdad? Y me hace pensar que hay tantas personas que no tienen, pero ni la menor idea de la hermosura de nuestro México, de la riqueza que tenemos en tantos sentidos
y lo único que escuchan es un narcopaís, es esto, es aquello, el crimen, los feminicidios, ¿verdad? Sin darse cuenta de los horrores que hay en este país. ¿Me explico? Entonces a mí eso también me mueve y me motiva para escribir sobre México y novelas como La Casa de los Secretos, para el mismo lector mexicano que sepa sobre otras de nuestras tantas culturas, además de los mayas y los aztecas, ¿verdad? Que también están los zapotecas, la riqueza de nuestra diversidad que a veces pienso que no apreciamos. Entonces, por eso ahorita estoy en el mundo de la cosmovisión de Tzotzil. A mí me enriquece y quiero que a mi lector le enriquezca también, que la aprecie y que los vean no como los de afuera que te vienen a quitar, que te vienen a despojar, que te viene. Esa es la mentalidad de carencia. En vez de eso, creo yo, debemos de ver la historia. ¿Qué es lo que la historia nos está demostrando? La historia demuestra que la inmigración y todas las olas de migración que ha habido, no solo en México, en Estados Unidos, por supuesto, pero en el mundo, enriquecen a cualquier país. Crean abundancia de cultura, de los mismos españoles que vinieron durante este éxodo, ¿verdad? Hicieron cosas muy buenas por México. Los judíos, cuando salieron de Alemania, fueron a otros países y hicieron cosas maravillosas. Entonces, un poco esa es mi intención, ¿ves, Yolanda? Eh, si lo logro o no, no sé, pero Sí, muy bien, ¿no? Y lo hacen muy bien, porque ahora que hablas de toda esa violencia, pues yo he estado en la escuela de escritores y por ahí ando iniciando para escribir, y la mayoría de los jóvenes están escribiendo, hombres y mujeres, sobre violencia. Todo lo que escriben es sobre violencia, y digo, bueno, ¿por qué no otra temática? Violencia, terror. En general, presentan un libro y ya ni quiero ir porque digo, no, yo ni quiero leer eso, solo violencia y terror. Entonces, lo que tú haces es muy enriquecedor y bueno, yo te aplaudo que sigas esa temática y aquí seguimos contigo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. María, te había reservado por una hora, ya pasó. No sé si nos puedes regalar otros 30 minutos para las lectoras que faltan puedan hacerte tus preguntas. sí, adelante, Jenny. Ya Ok, ves que muy yo a bien. ti no te puedo negar nada. Ay, muchas gracias, pero igual para respetar tu tiempo. Bueno, vamos ahorita con Norma, por favor, y después con Aide. Ah, perdón, con Sonia. Disculpa, Sonia y después Aide. Estás en mute todavía, está Sonia. Ya, muchas gracias. María, muchísimas gracias por tu tiempo. Jenny, gracias también por organizar este club. Eh, como expresan todas las compañeras, tu novela es muy esperanzadora. Da luz incluso a aquellas personas pues que fueron separadas de su familia, de sus padres, y bueno, creo que también como humanidad nos hace tener esperanza. Me llama un poco la atención lo que comentaba Yolanda en cuanto a la mamá de Merce y de Carmen. Si no fue así como las encontró, como narras en tu libro, mi pregunta es, en realidad, Merce, Carmen y su hermanita pudieron reunirse con su mamá y con su hermana que se quedó allá en su país. ¿Y Sí, cómo fue ese encuentro en realidad? gracias por recordarme esa pregunta que hizo Yolanda que no contesté. A ver, empezando por el momento de que salen de la iglesia y que ve en una revista Mm. la foto de su hija, eso es totalmente verídico. Eso sucedió. Ah, Y como bien dice el dicho, que a veces la realidad es
más inverosímil que la ficción. Supera la ficción. Este es uno de esos momentos y también quiero comentarles que cuando yo escuché esa parte de la historia, en ese momento yo dije, esta historia es la que tengo que escribir, porque se me hizo, yo no sé si ustedes crean o no en milagros, ¿verdad? Pero sí se me hizo una diosidencia, una coincidencia, algo extraordinario, sabiendo que sí sucedió en la vida real. Entonces, por eso el libro es de esperanza, tiene esperanza, ¿verdad? Porque en la vida Sí. real las niñas, casi todo lo que describo, sus vivencias son tal cual en la vida real. Entonces, sí, a Merce la violaron en el barco, sí, a Merce la raptó un maestro. En la vida real ese maestro la dejó con 2 hijos, ¿verdad? Y en la vida real ella ya no le fue muy bien por todo el trauma que traía detrás. En cambio, sus hermanas que fueron adoptadas por esta familia, que sí fueron adoptadas por una familia en Guadalajara en la vida real, y que esta familia tenía hijos sacerdotes ya adultos, que fueron los que convencieron a sus papás que abrieran las puertas de su hogar para algunos de estos españolitos, y ellos adoptaron a estas niñas y además a un varoncito. Entonces se llevaron, que ya no lo quise incluir en la novela. Ellas se quedaron en Guadalajara y tuvieron muy buenos matrimonios, pero sí fueron de republicanas en cuanto a la ideología, totalmente al catolicismo, que era los valores que esta familia y la fe que les infundió y que ellas ya traían por su propia madre, y que de alguna manera pues les recordaba a su mamá, ¿no? Que si la mamá regresó, verídico, que si el papá les dijo que la mamá había muerto, verídico. Entonces, ha habido a quienes no les ha gustado el final, algunos de los clubes de lectura, porque me dicen, no, es que era como para haber matado al papá, y, ¿verdad? Y, o sea, haberle hecho que ese personaje tuviera pagara por sus decisiones. Entonces yo nada más me defiendo diciendo, pero es que así fue en la vida real. Ok, entiendo. Ok, muchísimas gracias por aclarar esto. Y también mencionabas otra parte ahorita que mencionas sobre el tema divino, religioso. Eh, Cuando Carmen está en la casa donde están las niñas y que platica con la monjita, que ahora sabemos que en realidad no existió, pero ella hablaba también, incluso Carmen sentía como un ángel, sentía como una presencia, y la monjita le dice que hable con ese ángel, que no lo reprima. ¿Esto también existió? El ser dorado. Es el ser dorado, Sí. exactamente. Eso fue parte de lo que me contó la hija de Carmen, que Carmen les contaba a ellas. Entonces, por Wow. eso lo quise incluir, porque además yo tengo una hermana que tuvo una experiencia parecida cuando se murió nuestra mamá. Entonces ella acabó con un hermanito que le llegó de la nada, que se llamó Chucho. Las monjas decían, ah, pues es Jesús, ¿verdad? Que se convirtió en parte de nuestras aventuras, esa presencia que nadie veía más que mi hermana, pero que tuvimos que aceptar. Si queríamos jugar con ella, teníamos que jugar con Chucho. Si íbamos al cine, teníamos que apartarle un lugar a Chucho. Y así. Entonces, dicen las psicólogas que a veces los niños que han sufrido tal trama, tales pérdidas, se refugian en estos seres misteriosos que su propia imaginación crea, ¿verdad? Ujú. Entonces, que si se le apareció en realidad un ser dorado, pues eso ya queda a criterio de ustedes, mis Sí. lectores. Ok, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias por esta historia y por estas reflexiones. Gracias, Jenny. Ujú.
A ti, Norma. Fíjate, María, un comentario rápido antes de pasar con Aide, que sí, ese es uno de los comentarios recurrentes en el libro, es que el personaje más odiado, el villano es Pere, pero por ahí una lectora, no recuerdo si fue en este club o en el de Luisa, dicen, oigan, también tuvo que ser muy difícil para Pere, o sea, empatizando con él, pues haber entregado a sus hijas sin ninguna garantía de que las iba a volver a ver, con esa creencia que también iban a estar mejor en México que hay en España con ella. También critican mucho el papel de la abuela, la mamá de Pere, de que era muy mala con las niñas, con la nuera, pero también dices que la abuela, el hijo le está imponiendo una responsabilidad que ya no le corresponde, o sea, la abuela ya terminó su maternaje con el hijo y ahora le imponen a las nietas que pues sí es cierto, o sea, la abuela está cargando con una responsabilidad que no le corresponde, ahí sí se puede justificar un poco pues el maltrato que recibe de las nietas, pero no exculpar el sufrimiento, el daño que les hizo. Muchos dicen, ok, la abuela sí fue muy mala, pero nadie se pone a considerar. Es que se han puesto a considerar si la abuela las quería cuidar Exacto. también. Sí, bueno, Pere es un personaje complejo y fue un Ujú, personaje complejo en la vida real, sí, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? sí, Venía en 1930 en España, pues, y hasta el día de hoy hay personas, hombres muy machistas. Y quizás en parte su decisión de no, él va a tomar las riendas del asunto y él va a mandar las niñas, ujú, viene por ahí. En la vida real, eh, no todos los hijos ni los nietos perdonaron a este abuelo. sí. Otros sí, otros sí. Entonces, si la misma familia no se ha decidido cómo juzgarlo, pues entiendo por qué mis lectores estén divididos. A mí como autora me satisface pensar que pude plasmar la complejidad del personaje para que se dieran estas opiniones diversas. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Vamos con Aide, por favor. Gracias, Genaro. Hola, María de Lourdes. Es un honor, como siempre. Yo ya he estado en algún que otro club de lectura y charlando contigo y escuchando a muchos, muchos compañeros. Y más que preguntarte, pues decirte que para mí es una gran alegría volverte a escuchar porque cada vez que expones, aún siendo de este mismo libro que en el que he estado, pues se aprende muchísimo. Digo, ya he leído otros y me encanta toda tu obra y estoy esperando con mucho entusiasmo tu última novela. Sobre todo esta cuestión de las cafetaleras me interesa mucho aprender, porque para mí es un tema nuevo, apenas lo platiqué, me lo platicó un hermano y yo desconocía el origen de todas estas situaciones, pero va a ser interesantísimo como todo lo que has escrito. Tu obra me gusta muchísimo porque aparte que es muy fácil, como que como dice uno vulgarmente, se pica uno con el libro y no lo quieres soltar, quiere decir que tu narrativa es de excelencia. Me lleva mucho a la reflexión, como dicen, pues sobre todo la empatía, ¿no? Como estábamos hablando, como dijeron ellas hace ratito, de la migración interna, simplemente en la República Mexicana, cómo de un estado a otro cambia la mentalidad, la ideología, la forma de expresarse, las costumbres. Ahora, si eso pasa en un solo país, ¿cómo es trasladarse de un país a otro y a veces con idiomas distintos? Es de mucho aprendizaje tu obra, toda tu obra es de mucho crecimiento y también de investigación. Cuando leí precisamente de la maletita azul, yo le pregunté a mis conocidas que son de Michoacán qué noticias tenían de todo. Me negaba a creer que todo hubiera sido malo en esta obra de Lázaro Cárdenas. Decía, no puede ser que todo sea malo. Alguien tiene que tener un buen recuerdo de algo. Fue por un buen fin, sea fin político o no, algo debió resultar bonito. Y hablé con gente de varias generaciones
pues aquí lo sorprendente fue que ninguna de estas personas me ha sabido decir qué pasó, qué noticias tienen, dónde estuvo. Sí. Entonces, cuando se calmen un poquito las aguas, que tengo fe en mi México, que se tranquilice, voy a ir a Michoacán a investigar porque es una obra tan grande. Ahí eh, te tengo que contar que fui a presentarla a Morelia, fue mi primer punto de presentación. Y la gente no sabía de los niños de Morelia. Fue una impresión para mí muy grande. Y a la presentación fueron, ¿qué te puedo decir? 6 gentes, si acaso. Y afortunadamente estaba ahí la nieta, la que me ayudó a escribir el libro, que vinieron desde Guadalajara en su combi con el resto de la familia. Afortunadamente ellos y compraron los libros, gracias a Dios, porque ahí estaba. Eso cuenta mucho para que los editores me quieran seguir publicando. Pero sí, estaba yo impactada. En la plaza principal de Morelia hay una estatua de los niños de Morelia. Y la gente va y se siente junto a ellas y no tienen idea de quiénes fueron. Alguien se robó la maletita porque había una maletita. Y después, alguien, después de que se publicó este libro, me mandó una foto. ¿Qué crees, María? Ya le agregaron la maletita. Y yo dije, ay, qué bueno, ya con eso, ya me doy por bien pagada, que es la estatua en Mero Morelia. Los niños ya tienen su maletita. Pues te platico que precisamente a estas personas que les he estado preguntando me dicen, pero ¿de qué niños hablas? ¿De cuándo? ¿De qué presidente? Ya les explico la historia, les hablo de tu libro y dicen, no, pues qué interesante, sí, hay que buscarlo, hay que leerlo, hay que saber. Pero gente que es de ahí, eso me ha sorprendido mucho y yo pienso que, pues la historia es una dualidad, ¿verdad? Hay cosas en la historia que duelen mucho, pero la historia también nos ayuda a crecer porque en el propio México, a partir de la independencia, de la revolución, de todo, pues hemos crecido mucho. México es un gran país, lástima que ahorita esté así en pip, en stand-by, como son los Sí, electrocardiogramas, ¿verdad? Que sale la línea recta. sí. Pero yo tengo fe en la humanidad, tengo fe en mi México, tengo fe en mi gente. Como dice nuestra compañera, llega uno de un estado a otro y parece que uno fuera una extranjera. Efectivamente, a mí también me costó mucho trabajo conectar con la gente de aquí de Morelos, de Cuernavaca, pero se logra, se habla el mismo idioma, se aprende a seguir viviendo donde quiera que uno esté y lo hace uno bien. Muchas gracias, María Lourdes, por tu obra. No dejes de escribir, por favor. Yo espero ansiosa tu nuevo libro porque ya van muchos libros que leo tuyos, tus cuentos, que son hermosos también. Y pues ojalá que tu programa de Seattle Escribe, creo algo así se llama, Sí. continúe con mucho, mucho éxito. Te mando un gran abrazo. Muy Ah, agradecida por tu obra. gracias a ti. Tengo un hermano en Cuernavaca. Si lo quieres buscar, Neftalí Victoria se llama. Encantada, ya nos vamos a ver Yolanda y yo y lo vamos a ir a buscar. Yo también vivo en Cuernavaca. Sí, Ah, Yolanda lo pues, conoce, que bueno. organiza el café. Sí. Órale. Excelente, pues lo vamos a buscar, créeme que sí. Y, Nomás danos una pista. Hilados Jutepec es su negocio. Y díganles, dice tu hermana que les sirva un buen tequila o algo. Los invito, olvídense del café. Pues muchísimas gracias, claro que ¿Cómo, sí. cómo dijiste que se llama el negocio? Hilados Ah, Jutepec. ok, gracias. Sí. Y Bueno, mi muy bien. cuñada, Ahí su nos, esposa, es encantadora. Así es de que vayan. pues ojalá que se haga el Muchísimas encuentro. gracias. Sí. Adela, Alejandrina, Viri, si quieren hacer su pregunta, adelante. Creo que vamos primero con Adela.
Y Laura también quiere hacer una última pregunta. Adela, ¿te escuchamos? Hola chicos, hola María de Lourdes, mucho gusto. No, yo más que pregunta quiero, pues felicitarte por el libro. Ahorita lo que estaba, este, comentando, Yolanda, es que, no fue Yolanda, fue Aida, perdón, que de mucha gente que no conoce, pues precisamente para eso son los libros, para hacer conciencia y que la gente sepa, ¿no? De lo que sucedió en la historia. Y si es una parte muy fuerte, y como dices tú, yo no juzgo a Pere porque la verdad es que no sabemos qué haríamos en esa situación, ¿no? Este, yo creo que yo en lo personal digo, no hubiera dejado a mi hijo, pero pues no sé, no sé qué hubiera hecho por salvarlo. Este, creo que fue muy ilustrativo, ¿sí? Para conocer bien la historia, la parte que dijeron de los políticos que a veces hacen cosas nomás por pararse el cuello y como que sueltan, pues tampoco sabemos tan bien esa parte, ¿no? Si fueron realmente tan abandonados, eso no los podrías decir tú si te lo platicó la nieta de Carmen, o sea, si realmente estaban este, en esos niveles ahí en la parte en la escuela. Sí estaban. Eso más bien lo saqué de mis fuentes, Ah, los reportes que había. No obstante, y hablando de la resiliencia, en las entrevistas que se les hizo a los niños ya de adultos, casi todos sentían un gran agradecimiento a Lázaro Cárdenas. Entonces, y en eso había consistencia, ¿eh? Y a su esposa. Entonces, yo creo que a pesar de que no, el lugar era un espacio parco y a pesar de todo, que les daban de comer mal, de los maestros que los trataban mal, a pesar de todo ellos se sentían agradecidos con Lázaro Cárdenas por abrirles la puerta del país y a México por, por ser México y sí, al por final de darles un hogar. cuentas, Sí. creo que el haber estado aquí en México y el haber escuchado los horrores de lo que pasó en España, pues a lo mejor haces un comparativo y dices, yo estoy en la gloria, independientemente de que no coma tan bien, estoy comiendo, comparado con, Exactamente, ¿no? Con lo que estaban viviendo en España. exactamente. Sí fue. Sí, pues muchas gracias por ese libro y que Gracias a ti tengan por muchos más. Gracias. Y ya viene la quinta novela el próximo año, ¿verdad, María? ¿O cómo está Y acabo de el hablar con timing? mi editor, ya firmamos contrato, gracias a Muy Dios. bien. Ajá, entonces, está programada para septiembre del 2026. Así que ponme en tu calendario, Jenny, ¿eh? Claro que sí. Quiero ver a Oye, todas estas mujeres encantadoras. claro que sí. Me he ido encariñando, así es de que con suerte estaremos otra vez viéndonos. Claro que sí. ¿Sabes qué me estaba acordando? Que, ¿verdad que el próximo año La Casa de los Secretos ya cumple 10 años? ¿Será? Sí, creo que fue en este 2015. A ver, déjame Pues checo. creo que A ver, checa sí, rápido. creo que La sí, Casa de los Secretos, María de Lourdes 2016. Victoria. Ah, sí, 16. entonces Ah, sí, el sí, próximo año. sí, Sí, pues fue en hagamos 2016. pachanga, tenemos que Sí, celebrar. hagamos club de aniversario, sí. Sí, porque se sigue vendiendo, mis lectores la Ajá, siguen disfrutando, entonces eso me da muchas satisfacciones, sí, ¿no? claro que sí, vamos a hacer la lectura de aniversario. ¿Sabes también? Porque cuando leímos Los Hijos del Mar, hice el comentario que ese año que la leímos, creo que fue 2023-24, había cumplido 18 años, ya debe estar en los 20, 21. Ay, no, ya estoy vieja, Dios mío, pero ahora se me van a olvidar las edades de mis hijos y voy a hablar, mis hijas las novelas. Ay, bueno, qué rápido se va la vida. Maravilloso, Sí, maravilloso, sí.
Alejandrina, Viri, ¿les gustaría hacer las siguientes? Alejandrina. Alejandrina, estás en mute. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Ya? ¿Se quedó? Ya, adelante. Ya. Perdón, pero a veces no puedo dominar bien la tecnología. Yo solamente quiero agradecer el haberte conocido, María, por, pues, por las enseñanzas y por el libro y pues escuchar las preguntas. Yo no tengo ninguna porque creo que han sido buenas preguntas las que han hecho y pues me han confirmado varias cosas. Y yo creo que sí me gusta un poco la dualidad que haces entre, pues, a lo mejor una idiosincrasia española y otra mexicana en el momento en 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 que los niños están en la escuela y, pues, ahí de alguna manera pintas lo malos, lo corruptos que somos, que yo pensaba que Lázaro Cárdenas había enviado, a los niños a un peor lugar y con mala alimentación y con todo. Pero yo creo que los que están en el poder a veces no llegan a serlo, sino los que le siguen, ¿no? De alguna manera abusan de su poder y me agradó la monjita que hayas puesto porque yo creo que fue la pauta de que las niñas, digo, con un poco de ficción, que las niñas hayan llegado a un bonito fin, eso me agradó. Y lo que más, en resumen, me gustó de tu obra es que vas al grano. O sea, no abarcas mucha paja, sino la redacción es muy breve y a la historia, ¿no? Al hecho, a qué es lo que cuentas. Eso me agradó mucho de ti. Muchas gracias por ese gran conocimiento. Gracias a ti, Ale. Gracias, Alejandrina. Viri, por No, favor. Sí, pues yo solo quiero agregar que me gustó mucho la lectura y todos los libros que he leído, no he leído todos, pero los que he leído sí me han gustado mucho. Entonces, creo que el final se me hizo, no sé, como que siento que faltó algo. No, es que ese reencuentro de las hermanas como que sí fue como muy, no sé, como que no me la creí. Este, pero sí me gustó mucho el libro, o sea, siento que el libro terminó muy rápido o tal vez no quería que terminara, pero en general me han gustado mucho tus novelas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Piri. Siempre es válido hacer saber tu sentir y yo lo aprecio porque me considero una escritora en crecimiento. No eres la primera que me dice, ay María, acabaste muy abruptamente y hubieran querido otra, no sé, que incluso han dicho una serie de la novela, pero la verdad es que llega un momento en el que es difícil saber cuándo poner el punto final. Esa es la verdad. Eh, preguntarte como autora, bueno, ¿ya acabé o no he acabado? Y siempre me acuerdo de Gabriel García Márquez que dijo que él nunca acababa sus novelas, él las abandonaba. Y eso me encantó porque dije, sí, eso es exactamente lo que es. Se abandonan. Y entonces yo al escribir esta última escena, yo las abandoné. No, no pienses tanto así que las abandonaste, sino que terminó un ciclo Mm. y puedes decir, o sea, ya dejan de ser tuyas particulares, pero nos las das de regalo a todos nosotros, o sea, ya las adoptamos. Sí. Sí. Sí, o sea, en sí la historia es muy bonita. Obviamente al principio yo estaba que lloraba todo el tiempo porque me identificaba mucho con Marce. O sea, porque es la hermana mayor, siempre trata de que sus hermanos, bueno, sus hermanas no sufran lo que ella está sufriendo, ¿no? A veces mucho de hermana mayor, yo me veía en ella, pero yo creo que como me reflejé tanto en ella,
su final no me gustó. Sí, tal vez fue eso. Bueno, Viri, pero tú tendrás otra novela y otro final mucho mejor que el de Mercy. Te lo auguro y deseo. Sí, Yo creo que Viri se estaba contando, su imaginación la estaba llevando a otra mm, historia, ¿verdad? sí. Ahora en los Lo talleres, manifestamos. en los talleres de repente se acostumbra a decir, bueno, ponle otro final, ponle tu final, ¿no? Sí, exacto, exacto, también eso. Sí, Pero creo que para los demás estuvo excelente. Y yo casi vuelvo a llorar cuando me dices que es real lo de la revista, que ahí la ve la mamá. Y yo creyendo que no era posible eso, mira nada más, pues es una historia increíble, ¿No? increíble, qué bueno que te tocó y la pudiste transcribir. Gracias. Muchas gracias, Viri. No, Laura, me comentaste que tenías sí, te quedó una bueno, duda, adelante. muchísimas gracias, Jenny, pues, como lo que decían las demás, ¿no? Este, y sobre todo, pues yo quería preguntarle a María de Lourdes, nos comentabas que tristemente, tu mami falleció cuando tú tenías 3 años. Sí, También eso es, bueno, yo quería preguntarte porque mi suegra, que son 9 hijos, ella se le muere su mamá, ella es de Michoacán, se le muere cuando su mamá tiene 5 años. ¿Ustedes fueron separados o se sí. mantuvieron juntos? No, fuimos separados en un inicio y después mi padre poco a poco nos fue reclamando. Ah, ok. Y Es que ahí es, ajá, yo, yo dinos. diría que la escena para mí principal en Los Hijos del Mar es precisamente esa escena en la que mi padre me reclama. Wow. Entonces, sí, si les gustan lo que es la memoria, ¿verdad? A lo mejor les guste. Ese libro fue mi primera obra, yo no me he atrevido a volver a leerla. Bueno, no he leído ninguno de mis libros otra vez, porque ya me da miedo de que habré hecho mal, ¿verdad? Pero le guardo mucho cariño porque mi padre me ayudó a escribirla, o sea, Wow. y fue una convivencia muy especial con él. Yo quería saber eso porque volvemos al tema, también quería comentar algo del Camino Santiago, me recuerdan, si se me olvida, de no juzgar y de ser empáticos, porque pues yo veo a mi suegra que ella no fue reclamada y ya creció con otro de los hermanos y, y llega un punto en la vida en que ellos no supieron ni siquiera cómo pelear, cómo reconciliarse. Son tan distintos todos los hermanos porque cada uno creció en diferentes casas. Entonces, qué fuerte porque pues no te mandan nada más así en el tren, ¿verdad? A otro país y llegas a otro orfanato. Pues también tú, en cierto momento, no sé cuántos años de tu vida, pues estuviste separada de tu familia, ¿no? Y es una pérdida y pérdida de identidad y de todo lo que pues ya no pudiste tristemente vivir con tu mamá, ¿no? Lo lamento mucho porque qué fuerte, qué fuerte. Pero mis abuelitos maternos fueron maravillosos Eso es muy padre. Yo también tuve y- una abuela. y muy simpáticos además, Qué padre, así es de que me siento bendecida, porque qué todo, bendecida. todo camina hacia el bien, definitivamente. Sí, lo creo y qué bonito todos tus buenos deseos que das hacia los demás y a todos nosotros. Y comentar también del Camino de Santiago y quería preguntarte también en qué momento de tu vida, ya para que finalicemos, porque nos estamos pasando del tiempo, pero bueno, decides tú plasmar esta historia y comentar sobre el Camino de Santiago de todas esas personas que están ahí, en tumbas, ¿verdad? Dijiste olvidadas, ¿se puede decir? Yo comentarles, bueno, la semana pasada que fue el Día de Muertos aquí en México, tengo cerca un cementerio en el cual no tengo a nadie, porque pues toda mi gente, que tengo, pues está o en Estados Unidos o en Mazatlán. Y comentarles que yo hago esto desde hace muchos años, no sé si porque soy de fuera, nació de mí, casi siempre voy sola,
o me acompaña un portero, o elijo un portero, o el que vende el elote o algo, ya me conocen. Y compro florecitas y visito tumbas olvidadas. Las limpio con mi manita, con un trapo, me gusta leer su nombre. A lo mejor es porque ya alguien, pues ya no existe familia, pues ya murieron todos. En algunas, incluso ya no tienen nombre y les llevo yo una cempasúchil. Compro muchas y voy visitando. Y la semana pasada les comparto que hubo una señora ahí que se me acercó. Yo creo que me vio, nunca me había pasado en todos estos años. Y me abrazó, lloramos juntas, o sea, sin decirnos mucho ni nada. Pero pues creo que también, es que me emociona mucho porque en Mazatán no se usa, que vayan y lleven, a lo mejor ahora las buchonas y estas cosas nuevas que existen, no lo sé. Yo en 2 semanas, en menos de 2 semanas estoy en Mazatlán y iré al cementerio a visitar a mi papá. Desde que llego, lo saludo, en su tumba. Pues no me toca a mí ver todo esto que hay más por acá, de que llevan pues el tequila y el mole y banquitos y se sientan y mariachi y música y todo. Y me da mucha tristeza y me lamento, no nació de ningún libro ni de nada. Me nació, un día me nació, como que volteé a ver a los lados y dije, ¿por qué no ponerle una flor al de al lado, rezarle un Padre Nuestro, un Ave María, si eres creyente, o saludar a la persona, pues, acordarte de ella, ¿no? Y pues a los que no tienen nombre, pues pedir por esa persona, que desearle todo lo mejor, ¿no? Entonces yo es lo que yo quería compartirles, que nunca olvidemos a los que están a un lado, y como les digo, o sea, que cuando estás en un parque, pues voltear al de al lado, compartirle el emparedado y pues en el cementerio igual, ¿no? Pues está muy bonito que vayas y visites y le lleves todo lo que te gusta al familiar, pero se me hace muy triste que a los lados está pelón, ¿no? Entonces, me vieron, te digo, esta señora que me vio lloró conmigo, lloré, o sea, una cosa mágica, y ya después volteé como a metichar, y dije, pues me estarán viendo algunos, y sí veía, ¿no? Como que les mueve que de repente vean a alguien que pues no está visitando a ningún familiar y pues que le estés llevando una florecita y pues se los comparto por si algún día el año que entra o cuando vayan al cementerio, pues a la tumbita de lado, de la del frente, pues también rezarle y que no olvidemos, ¿no? Y lo último era pues preguntarte en qué etapa de tu vida estabas, por qué quisiste escribir La Maletita Azul. Y gracias por las fotos que compartes, Jenny, ahorita. Bueno, te felicito, Laura, por tener ese acto de bondad hacia las personas en el cementerio. En el 2018 estaba yo escribiendo la novela del café, estaba muy metida en esa historia, pero estaba consternada por lo que estaba pasando en este país. Era la primera presidencia del señor que ocupa la Casa Blanca el día de hoy. Y estaba yo muy preocupada por los niños que estaban enjaulados en la frontera. Y entonces al caminar, pues iba yo meditando y pensando en estos niños y su sufrimiento. Cuando llega esta mujer con esta historia de estos otros niños y de sus pérdidas y sufrimientos, y entonces yo sentí, sobre todo, como ya dije, te comentaba Yolanda, cuando llegué al punto en la historia que me contó de este encuentro de la madre con su hija en la revista, yo sentí que Carmen me estaba diciendo, deja lo que estás haciendo y escribe mi historia, por favor. Y lo hice. Muchas gracias. Qué amable. Gracias. Gracias a todas. Oye, María de Lourdes, nos pregunta Adele aquí por el chat, si recuerdas aproximadamente qué edad tenían las hermanas Garí cuando se reencontraron con su mamá. Sí, estaban ya en los 20, 21, 20, 19, por ahí. Por ahí. Y O- todas son, por cierto, si van a la Feria de Guadalajara, ujú, Grace Garí va a estar ahí, porque esta ok. novela creó tanto interés que las personas empezaron a preguntar sobre el poemario
de Carmen Garí, que les Ok. platiqué que yo tenía una copia. Y entonces empezaron a decir, yo quiero una copia de los poemas de Carmen. Entonces la hija y sus hermanos decidieron, ¿saben qué? Pues vamos a sacar una edición. Y consiguieron un stand. Y entonces ahí van a estar, y me invitaron, por supuesto, pero mi editorial no me invitó. Oh, Entonces dije, no, pues yo no puedo costear los gastos, vayan, pero mi bendición y ojalá se vendan muchas copias de la voz de Carmen a través de sus poemas. Si van a la ok, feria, ahí va, búsquenla. Ay, muchas de gracias. acuerdo. Y la tenemos Gracias. pendiente. Norma, no sé si quieras hacer algún comentario antes de despedirnos. Adelante, te escuchamos. Gracias, muchas gracias. No, pues nada más, ahorita disculparme que tuve que salirme un momento, un ratito. Bueno, muy contenta, primero pues por estar escuchándolas a todas, y a todos, pero a veces cuando uno cambia de lugar de vivir, no necesariamente a veces la pasa uno tan mal. En general, usted sabe que yo he tenido oportunidad de vivir en 16 lugares diferentes, dentro de la misma república y 2 fuera. Pero la misma república hace que migremos. Cuando migramos, vamos a diferentes lugares, pero somos diferentes, con costumbres diferentes, aunque hablemos el mismo idioma. Entonces tenemos que irnos adaptando e ir haciendo una nueva vida. Ahorita que las estaba escuchando, me cayó el 20 a mí de lo que yo he hecho en la vida, de vivir en tantos lugares y de que sí, uno tiene que irse adaptando y tiene que ir aprendiendo. Pero en mi caso, aprendí y viví y todo me fue muy bien y es un aprendizaje que yo llevo muy dentro de mí y, y que afortunadamente no me fue tan mal con lo de las migraciones. Gracias, muchas gracias. A ti, Norma, a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Qué maravilloso que nos encontramos, creamos este recuerdo. Bueno, vamos a seguir creando. Ya quedamos con María de Lourdes a hacer la lectura de aniversario de La Casa de los Secretos, el club con la nueva novela. Y bueno, qué maravilloso estar aquí con todas ustedes. María de Lourdes, de nuevo, muchas gracias, te agradezco. Y pues a seguir continuando. Fíjate que ahorita con tus palabras, las de todas las lectoras, realmente me conmovieron, expandieron la visión que yo tenía de este libro, que es maravilloso compartirlo con otras personas, con este caso la autora que nos completa la historia. Y bueno, pues a continuar, el otro día encontré una frase, un proverbio muy bonito que se los quiero compartir, que dice: la cima de una montaña es la base de la siguiente. Y así, seguimos escalando montañas. Como dice Serrat, caminante, no hay camino, el camino es el andar. Jenny, yo solo quiero, para cerrar, mandarle un abrazo a Norma, porque me dejas con esa esperanza. Y te felicito porque nos haces ver el lado positivo de la migración. Entonces, gracias por haber compartido y te felicito. Gracias a usted por hacerme reflexionar en el tiempo de mi vida, porque sí, he vivido en 14 lugares en la República y 2 fuera de la República. Pues, muy bien. Muchas gracias a usted. A querer foto, Muchas Jenny, gracias. porque tengo aquí mi Sí, claro novela que ahí. sí. Claro que sí. Si pueden poner su novelita en la cámara, si no, ahorita ya saben, en la edición la pongo. Y me la Es una- compartes, Jenny. Sí, claro que sí, ahorita. ¿Listas? ¿Ya vamos? Listas.
1, 2, 3. 2, 3. Va la segunda. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3. Listo, pues muchas gracias. Pues yo les pido que por favor me acompañen y le damos un aplauso a Gracias María a de Lourdes, a la ustedes. maletita, a ustedes. Ok, que les vaya bien. Bravo. Muchas Bye. gracias. Gracias. Lindo fin de semana a todos, que estén muy bien. Nos Igualmente, vemos. Muchas gracias, Muchísimas chicas. Les gracias. agradezco. Gracias, bonita tarde. Gracias a Gracias, María. todas. Gracias, Jenny, por Gracias. todo Hasta esto. luego. Muchas Adiós. gracias por compartir sus Gracias. Adiós. experiencias. Muchas gracias. Hasta luego.